En el día de hoy vamos a continuar, familia, hablando un poquito acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Comenzamos en la pasada anterior hablando un poco de Éfeso. ¿Recuerdan o no recuerdan? Alguito, pastor, me acuerdo de alguito. Le llamamos a esa iglesia la iglesia del primer amor. La iglesia que nos toca en el día de hoy le he llamado la iglesia sufriente. Pero antes quiero repasar un poco de lo que hablamos. En el pasado sábado estuvimos, como les mencioné, hablando de la iglesia del primer amor y entendimos varias cosas de lo que hablamos en ese día. Entendimos que el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis estuvo dirigido a iglesias verdaderas, reales, del tiempo de Juan. También representan un tiempo histórico en la vida cristiana o en el cristianismo, y adicional a eso le añadimos el hecho de que es aplicable a ti y a mí. Tú y yo lo podemos agarrar y lo podemos entender y podemos vernos reflejados en cada una de las historias de las iglesias, de estas 7 iglesias que comenzamos a estudiar. Aprendimos también que Juan tiene una manera de elaborar sus cartas, ¿okay? El mensaje es de Jesús, pero es Juan quien las escribe, y les mencioné que había un golpecito en la espalda, ¿recuerdan o no? Un golpecito en la espalda, estás haciendo bien esto, golpecito en la espalda, un pero en la mente o en la cabeza y una promesa al corazón. En la lección o la iglesia que vamos a estudiar en el día de hoy va a ser un poquito diferente, pero en general, así es como Juan, yo le digo Pablo de cariño, Juan escribe, ¿ya? Y en el caso de Éfeso, ¿cuál fue el golpecito en la espalda? Oh, tú eres bueno, estás haciendo las cosas bien, ustedes trabajan duro, ustedes tienen paciencia, no han desmayado, ustedes olfatean al mensajero falso, ustedes saben. Ese fue el golpecito en la espalda, están haciéndolo bien. Pero luego Juan, en el mensaje de Jesús, le dice, mira, pero hay algo más, hay un pero. El pero es que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el sábado anterior entendimos, en nuestro primer sábado en la serie, entendimos que si tú dejas tu primer amor, no importa lo bueno que seas, no importa lo bueno que hagas, de nada sirve. De nada sirve, para nada funciona. Pero en la cabeza, y termina dándole una promesa al corazón, es parte de su proceso. ¿Cuál fue la promesa? Oh, Jesús mismo dice, yo te doy vida. Si has perdido tu primer amor, en otras palabras, has ido a la muerte, mi promesa es que yo te voy a revivir. Si me lo permites, yo te voy a revivir, y es algo muy aplicable a nosotros, ¿sí o no? Sí, claro que sí, porque en ocasiones nosotros hemos también perdido nuestro primer amor y nos hemos enfocado en hacer las cosas bien, pero no espirituales. Y Dios no está buscando gente buena, Dios está buscando gente espiritual. Aquel que es espiritual va a hacer cosas buenas, pero tú podrías estar haciendo cosas buenas sin ser espiritual. El espiritual es aquel que camina con el Señor, aquel que anda con el Señor, aquel que conoce a Dios y que Dios lo conoce a Él. Y como les mencionara, en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de otra iglesia que estaba un poquitito más al norte de Éfeso. Es la iglesia de Esmirna. Quisiera orar antes de continuar. ¿Orarías conmigo? Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das un sábado de paz. Este es el día del sí y queremos celebrarlo. Al abrir tu santa palabra te rogamos que nos hables y que sea de una manera práctica y especial, cristocéntrica, con Jesús como el centro y la solución a todos nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La segunda iglesia, Esmirna. Esmirna se encuentra, como pueden ver, al norte de Éfeso, como unas 30 millas aproximadamente, equivalente como 50 kilómetros. Y vamos a ver cómo de manera especial en esta iglesia, o el mensaje para esta iglesia nos habla a nosotros. Nadie se casa en su sano juicio con la idea de que va a sufrir. Yo no he tenido ni una sola pareja que venga a consejería prematrimonial que me diga, pastor, queremos consejería matrimonial porque nos vamos a casar en diciembre y va a ser un sufrimiento. ¿Se sufre en el matrimonio? No llore, hermana, no llore. El sufrimiento es inevitable en la vida. Pero nadie establece relaciones, nadie entra a un lugar con la idea de que va a sufrir. Nadie. ¿Cuál sería el rol del sufrimiento en el ser humano? Es lo que debemos preguntarnos. Porque nosotros anhelamos vivir sin sufrimiento.
Y a veces nos olvidamos que va a llegar el momento en que vamos a vivir sin sufrimiento, pero aún no es. Mientras estemos aquí en la tierra, la Biblia nos enseña que va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Amamos corriendo el riesgo de ser engañados por la esperanza de experimentar algo mayor. El amor duele. Amamos. Tú y yo sabemos que el amor duele. El amor, cuando tú amas a alguien, no podemos tapar el cielo con la mano. Hay un riesgo de ser engañado. Hay un riesgo de no ser correspondido, pero aún así amamos. El parto, chicas, el parto será doloroso. Los hombres no tenemos idea, ¿verdad que no? A mí me dicen que el parto es como el equivalente a un dolor de cabeza de los hombres. Sin embargo, el parto es doloroso, pero las damas deciden participar. ¿Por qué? Por la gran recompensa de ser mamá. Ustedes evalúan y dicen, dolor, hijos, ay, aunque se parezcan a papá, vale la pena. Vale la pena. Los maratones, aquellos que corren acá, yo sé que hay muchos que corren, yo no corro, yo camino y si acaso. Los maratones son dolorosos, pero muchos participan. ¿Por qué? Por la satisfacción de terminar algo, de compartir, de lograr, de sentir que llegaste a la meta. Es doloroso, pero lo hacen. La salsa picante en la comida te sacará las lágrimas, pero mis amigos mexicanos, no voy a mirar a nadie. Mis amigos mexicanos deciden consumirla con todo. La primera vez que yo vi a un niño de 4 años echándole pique a un mango, yo cerré los ojos y oré, Señor, protégelo. ¿Por qué lo hacen? No entiendo. A mí no me pregunten, yo no sé por qué. Ahí no hay explicación. La vida duele. El sufrimiento es inevitable. Pero ¿saben qué? ¿Qué enseña la Biblia? Va a pasar. Eso también pasará. Y hoy veremos cómo esta iglesia, la iglesia de Esmirna, ilustra la parte percibida como no tan agradable del cristianismo. Jesús le habla a estas iglesias representando un tiempo específico del cristianismo y también nos habla a nosotros. Y a través de esta carta específicamente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, pueden irlo buscando, por favor. A través de esta carta vamos a ver la parte más no tan apreciada del cristianismo. No tan apreciada del cristianismo, porque todos quisiéramos estar en una iglesia o en practicar una religión en la que haya cero dolor, cero sufrimiento. Esta carta nos demuestra eso, pero nos demuestra algo más. Y ojalá y tú salgas de aquí enfocado en esto adicional que te voy a estar mencionando. La carta de Esmirna no solo te habla de lo que se vive en el cristianismo o de la parte que no es tan valorada o tan disfrutada en el cristianismo. Esta carta también te habla de quién es Jesús y de cómo Jesús actúa aún en medio de nuestro sufrimiento. Oh no, tú no estás escuchando todavía. Tú no estás escuchando todavía, voy a repetírtelo una vez más. Esta carta no solo habla del sufrimiento en el cristianismo, esta carta aún más habla de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Jesús, de quién es el primero y el último, de quién pasó por la muerte y ahora está con vida, de quién te sostiene aún en medio del sufrimiento. Dios me regaló la oportunidad de ir a varios sitios por allá en Turquía. Todas estas iglesias están en el área de Turquía. Y obviamente lo que yo había allí no es lo original del tiempo de Juan. La iglesia, específicamente la iglesia de Esmirna o la ciudad de Esmirna, pasó por varias destrucciones por diferentes razones. Y lo que hicieron fue que construyeron sobre lo que quedaba. Así que las ruinas que hay hoy en día no necesariamente corresponden al tiempo del Nuevo Testamento en el que Juan escribe. Sin embargo, son muy, muy particulares, muy especiales. Algunos dicen que las casas de ahora están sobre ruinas, así que no las pueden excavar. No hay tanto descubierto como con las otras iglesias, como hemos visto el primer sábado que tuvimos la serie, hablamos de Éfeso, le mostré solamente 2 o 3 fotos, pero hay muchísimas y es algo bien impresionante. Acueductos, algo bien diseñado, muy bien diseñado. El modelo no vive allá, el modelo es de acá, el que está en la foto. Áreas casi subterráneas, también columnas que se han encontrado. Esmirna era una ciudad muy, muy especial. La iglesia de Esmirna, hablemos un poquito acerca del contexto, ¿no? La iglesia de Esmirna
como 30 millas al norte, tenía desarrollo cultural, habían teatros como en Éfeso, había un gimnasio grande cerca del puerto, de hecho era una ciudad, o es una ciudad portuaria, lo que indica que el comercio va a ser bueno o malo. Siempre que hay puerto es bueno, especialmente en ese tiempo. Las cosas que llegaban allí. La medicina bien adelantada. Mucha gente iba allí para procurar medicina. La arquitectura, como les dije, no hay mucho que podamos identificar del Nuevo Testamento. Sin embargo, era impresionante de igual manera. Y hay algo muy especial acerca de Esmirna. Y es que Esmirna, aunque estaba bajo el yugo o bajo el dominio del Imperio Romano, Esmirna le permitían que se gobernaran los mismos ciudadanos. Había un grupo de ciudadanos que gobernaban aunque estaban bajo el gobierno de Roma, y esto se da porque tenían una buena relación con el gobierno de Roma. Esta relación con el gobierno de Roma era comprometiendo ciertas cosas. Allí en Esmirna fue donde se construyó el primer templo para adorar al emperador, un emperador romano. Imagínense. Así que en términos políticos, religiosos, estaban bien unidos con lo de Roma, y allí es que se establece esta iglesia. Un dato interesante para que lo tengan en mente: Esmirna, la palabra Esmirna proviene de la misma raíz que la palabra mirra. ¿Recuerdan mirra? ¿Dónde se habla de mirra en la Biblia? A Jesús se le entregó cuando nació. ¿Recuerdan los 3 regalos? ¿Ya? Muy bien. Oro, ¿qué más? Incienso y mirra. El oro hablando de su reinado, el incienso hablando de su sacerdocio. E interesantemente, la mirra se utilizaba para procesos fúnebres, para sacrificio, etc. Así que aún el mismo nombre nos habla de cómo fue esa ciudad. Aún el mismo nombre nos recuerda que sí, fue una iglesia sufriente, una iglesia que pasó por dificultades, una iglesia que sufrió. Esta fue la iglesia, o esta es la iglesia que de la cual nosotros estamos hablando en el día de hoy. Había una gran población judía allí en Esmirna, especialmente en el tiempo de Juan, un gran número. Y esto produjo de parte de los judíos una gran desconfianza por este nuevo grupo que se estaba levantando, que le llamaban cristianos. Bueno, cristianos en el mejor sentido de la palabra. ¿Saben cómo le llamaban a los cristianos de su tiempo? Ateos. ¿Sí? Ahí van los ateos. Porque estos adoran no como nosotros. Ahí no hay imagen, ahí no hay nada de eso. Adoran a alguien sin Dios. Eso es lo que significa ateos. Sin Dios. Y los judíos se propusieron bloquearle tanto la entrada o el progreso a los cristianos que los abusaban. Se unieron con paganos de la ciudad bajo el gobierno romano con el único fin de latigar, de contrarrestar lo que estaba sucediendo o el crecimiento de estos cristianos. Un mensaje muy interesante, muy interesante. Detalle: esta ciudad no recibe una corrección de parte de Jesús en su carta. Y yo creo que es con todo el propósito, no que ellos eran perfectos o impecables, sino que el énfasis del mensaje de Jesús era otro. Era otro. ¿Habían cosas para reclamarle? De seguro que sí. De seguro que sí. Sin embargo, Jesús decidió ir en otra dirección. Apocalipsis capítulo 2. Abre tu Biblia, por favor. ¿Ya la tienes? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Hasta el 11 vamos a leer. Dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ahí le está hablando a los cristianos. Van a ser echados en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué te va a dar? Di gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienen oído ustedes? Ok. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comencemos identificando quién habla. ¿Quién habla allí? Jesús, ¿cierto? Habla Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es esto importante?
En nuestro primer sermón de la serie hablamos un poquito acerca de la percepción, de cómo tener los lentes correctos nos ayuda a interpretar las cosas correctas. Cómo tu percepción habrá de determinar casi cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás, cómo ves el mundo, cómo ves a Dios. Y aquí Juan, siguiendo las palabras, compartiendo las palabras de Jesús, les está recordando a la iglesia en Esmirna quién realmente estaba hablando. Porque no es lo mismo que yo te prometa algo a que te lo prometa tu esposo. Si yo voy donde Elsa, te voy a comprar un carro nuevo del año. No me crees. ¿Cómo así? Ahora, si Felipe te lo dice, ¿tampoco? Okay. Bueno, en el ejemplo, mira, me dañaste la ilustración. en otro ejemplo, quizás tú digas, no, a mi esposo sí. En el caso de Jesús, cuando Jesús promete algo, vamos a dejar a los esposos afuera porque somos imperfectos. Guapísimos, todos los de su casa church son guapísimos los esposos, pero imperfectos, aceptemos eso. Jesús cuando promete, cumple. Cuando Dios promete, es tan certera la promesa de Dios que la Biblia nos enseña que tan pronto Dios lo dice, está cumplido. Aunque materialmente no haya llegado el momento, no haya llegado el momento para que se materialice, si Dios lo prometió, es un hecho. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Jesús le está recordando a ellos, hey, mira, ¿quién habla? Habla el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es ese? Ya Juan lo había mencionado en el capítulo anterior. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Jesús. Jesús, ¿y por qué es la importancia o cuál es la importancia de esta declaración? Porque con esta declaración Jesús le está diciendo, en otras palabras, mira lo que te está pasando con los lentes correctos. Como cristianos, cuando pasamos por sufrimientos, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando sentimos que nos han fallado, cuando hay una promesa de Dios y mentalmente, racionalmente decimos, es que yo lo he leído en la Biblia que Dios no falla, pero aún no llega, Señor, aún no llega. ¿Será que te olvidaste de mí? ¿O soy yo el único que ha pensado así en algún momento? Yo lo he pensado, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Te olvidaste, oh Señor? Cuando llegue ese momento, Jesús quiere, o para ellos y para nosotros, Jesús deseaba que ellos recordaran quién les estaba hablando. Y cuando Jesús habla, es autoridad. Cuando Jesús habla, es ley. Cuando Jesús habla, podemos estar tranquilos. Es muy fácil caer como cristianos en el lamento perpetuo, así yo le llamo. El lamento perpetuo, en vivir de llanto en llanto. Una vez yo hablaba con una señora, o me encontré con una hermana de la iglesia, en otra iglesia, no fue aquí, en una tierra muy lejana, hace muchos años atrás. Y le pregunté, hermana, ¿cómo está? Y ella me dijo, ay, pastor, aquí como Dios quiere. ¿Cómo así? Luchando, hay que cargar la cruz. Y me señaló al esposo, hay que cargar la cruz. ¿Será que realmente Dios quiere que vivamos el lamento como un estado natural y constante en nuestra vida? No, va a haber sufrimiento, sí lo va a haber. Va a haber lamento y dolor, sí lo va a haber. Pero el estado constante no es el plan de Dios. Aquí Jesús les recuerda que la esperanza no está tanto en la promesa como el que promete. ¿Estás escuchando? Aquí lo que Jesús le está recordando a ellos es, la promesa es valiosa, pero aún más valioso es quién está haciendo la promesa. Yo puedo decir, Jonathan, tú vas a tener vida eterna. Qué lindo, gracias pastor por el buen deseo. Ahora Jesús dice, Jonathan, tú vas a tener vida eterna. Ahora sí digo amén. Ahora sí. No se trata tanto de la promesa, o no se trata solo de la promesa, sino de quien promete. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo allí a estos hombres y mujeres? ¿Qué es lo que Jesús le está compartiendo? Jesús les dice, yo te conozco. Tómate unos segunditos para que eso se marine en tu mente. ¿Qué significa eso? Que Jesús diga, yo conozco, yo te conozco y yo conozco. Aquí yo creo que está el golpecito en la espalda para la iglesia de Esmirna, en esta primera parte. ¿Recuerdan golpecito en la espalda? Pero en el corazón, promesa al corazón. Y en este caso, Pablo se mantuvo con la primera y la última.
el golpecito, Juan, es que yo le digo de cariño así, ¿recuerdan eso? Juan, el apóstol, le dijo, mencionó estas cosas y era el golpecito en la espalda para la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. La palabra en griego para conocer aquí, o el verbo, es oída. Oída, y es bien interesante porque es un verbo que se da en el pasado con un efecto constante en el presente. Cuando Jesús, por ejemplo, le dijo en su ministerio, le decía a las personas, tú sabes que yo perdono pecados, tú has visto los milagros, o sea, tú fuiste testigo, tú oída, viste cómo sané a otros y eso te enseña que yo puedo perdonar pecados. Y ahora Jesús le está diciendo, no solo estoy mirándote, sino he visto, no solo he visto, sino que conozco, entiendo, comprendo. Y no hay nada más maravilloso que sentirse precisamente así, entendido. Y Jesús comienza de esa manera, ¿entiende quién habla? Soy yo, el primero, el último, el que había muerto está vivo ahora. Y yo conozco tus obras. Conozco algo y no lo conozco no de manera teórica nada más, sino también lo entiendo de manera práctica y relacional. Cuando nosotros pasamos por injusticias, por sufrimientos y sacrificios, nos preguntamos mucho sobre Dios. Mucho. En una ocasión hablaba con un jovencito de 16 años. Jamás lo olvidaré. Porque mientras hablábamos de Dios, él me corrigió y me dijo, tú estás hablando como si yo no creyera en Dios. Yo creo en Dios. Yo sé que existe un Dios. Ah, qué bueno, sí. Mi conflicto no es si existe o no, o si es o no. Mi conflicto es con si le importa o no. Un Dios tan grande, tan poderoso, pastor, ¿usted cree que realmente le importa lo que yo viva? Does he care? ¿A él le importará realmente quién soy yo? Y cuando pasamos por sufrimientos, dolores, esa pregunta viene a nuestra mente. Porque nuestra percepción humana es, si yo entré a la iglesia, si yo sirvo al Señor, si yo soy contado entre los justos, ¿por qué yo estoy sufriendo y el enemigo no? ¿Por qué aquel que está fallando no? ¿No es la temática de Salmos? Unos días David levantaba las manos y dice, Señor, qué grande eres. Alabo tu nombre, llévame a la altura, quiero estar sobre la roca que es más grande que yo. Y otros días, Señor, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? ¿Será que no te importo? Y la iglesia de Esmirna estaba pasando precisamente por ese proceso. Jesús le dice, yo he visto lo bueno en ti, yo he visto tus esfuerzos. Esta frase de tus obras no está incluida en algunos manuscritos viejos. A mí me gustan las versiones que lo incluyen. Porque siempre que la Biblia habla de obras, lo hacen una conexión con un pacto. Tú actúas porque estás en un pacto, sea con quien sea. Obras malas, pues obviamente el pacto no es con Dios en ese caso. Pero cuando hay obras buenas que son reconocidas por Dios como obras buenas, eso proviene de un pacto. De un proceso, de un pacto, de un caminar. He visto tus obras. En otras palabras, le está diciendo, sé dónde está tu corazón a pesar de todo lo que has vivido, a pesar de todo lo que estás viviendo. Sé dónde está tu corazón. No solo eso, le dice, yo conozco también tu tribulación. Lo bueno lo he visto, pero también he visto aquello que no es tan bueno. Aquí no se está describiendo problemas y aflicciones regulares de la vida. Cuando Jesús a través de Juan, o el ángel, y Juan escribe, cuando llega esto a la iglesia, Jesús no está diciéndole, yo he visto cuántas dificultades normales tú has tenido. No, aquí está hablando de estar crushed. Aquí está hablando de calamidad, de angustia, de opresión, de persecución. La imagen es una gran roca sobre ti. Y Jesús le está diciendo, iglesia, yo he visto cómo tú estás debajo de la roca. En ese momento en que sientes que no puedes respirar más. En ese momento en que el corazón lo tienes roto. Yo lo he visto, dice el Señor, y no solo lo he visto, lo entiendo. Cuando te falta el aire, cuando emocionalmente estás destrozado, cuando mentalmente estás destrozado, cuando incluso todo eso se pasa al físico y te dan dolores de cabeza y el estómago está retorcido y no quieres comer y no duermes. Cuando estás luchando espiritualmente, yo te he visto.
Yo te he visto. Hace algunos años pastoreaba una iglesia cerca de la conferencia general. Y uno de mis feligreses era el tesorero de la conferencia general. Y yo bendigo el nombre de Jehová por haberlo puesto en mi camino. Dios me ha regalado la oportunidad de pastorear varios pastores, algunos más fáciles que otros. Este pastor fue tremendo y me ayudó a crecer mucho. Y mis visitas pastorales eran a su oficina. Y fue de camino con él por un pasillo que conocí a esta señora que usó una frase que yo no sabía que era tan común, pero que me voló la cabeza en lo que significa. Hey, Pastor Gama, she is, y me dijo su nombre. Oh, nice to meet you. Luego salgo de la oficina y me la encuentro de nuevo en el pasillo. Y le dije, it's good to see you. Y ella me contestó, it is good to be seen. Qué bueno verte. Es muy bueno ser vista. Yo oída, dice Jesús. Yo he visto tus obras y las comprendo. Yo he visto tu tribulación, tu aflicción, tu dolor y lo comprendo. Yo oída. No es una vista por encima, es comprensión total que mueve a la acción. Qué bueno es ser visto. Qué bueno es ser visto. Qué bueno es ser visto aún más por Dios mismo. Yo he visto también, dice el versículo, lo tienes allí en tu Biblia, ¿qué más? Tu pobreza. Irónico porque la ciudad de Esmirna era una muy próspera. Ya les comenté, era muy próspera. Pero como los cristianos no estaban siguiendo la corriente política y religiosa del momento, no solo el imperio romano les bloqueaba las cosas, sino aquellos que practicaban otras religiones, incluyendo los judíos. Los judíos en su mentalidad de, hey, no quiero que me dañen lo nuestro, así que hay que sacarlos del medio. Si no hacen las cosas como nosotros, entonces no debe venir de Dios. Yo he visto tu pobreza. Quizás pobres ante los ojos del mundo, pero ante mis ojos son ricos. Él aclaró. Yo he visto tu pobreza, pero eres rico. Qué gran ejemplo de percepción. Déjame hacerte una pregunta para que te la lleves también. ¿Qué te hace rico hoy día? Porque según Jesús somos ricos. La pregunta es, ¿en qué? ¿Ante los ojos de quién? He visto tu pobreza. Yo oída tu pobreza. Yo oída tus enemigos. He también visto tus enemigos. Dice yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué frase fuerte. Qué frase dolorosa. Tú dices ser un seguidor de Dios, pero Jesús diciendo, pero tú eres parte de la sinagoga de Satanás, no de la de Jesús. Wow. Los judíos se volvieron socios con los paganos en contra de los cristianos, pensando, hey, no me van a dañar lo nuestro. Y ahora sí, Pablo nos explica qué era ser un buen judío. En Romanos, abre tu Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 28. En Romanos capítulo 2, versículo 28, él lo aclara, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Miren a ver si eso aplica a nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, hoy día, 2024. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Recuerden que hablar de circuncisión en el pueblo judío era hablar de un pacto. No es judío el que lo es exteriormente o el que enseña que está guardando un pacto, pero lo hace exteriormente nada más. Versículo 29. Sino que el judío que es judío, el que lo es en lo interior. Señala adentro, por favor. Hazlo así, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús les dice, yo sé que te están haciendo daño.
Es lo que le está diciendo a la iglesia. Jesús le está diciendo, yo sé que te están haciendo daño, iglesia. Yo sé quién te está haciendo daño. Yo he visto, yo conozco tus enemigos. Yo sé quiénes son. Y también sé que son creyentes, que dicen ser creyentes, que dicen que lo están haciendo en el nombre de Dios. Yo sé que son de la iglesia. Y tristemente nosotros repetimos la misma historia. Somos cabeciduros. Y él dice, yo sé. ¿Qué los hacía a ellos parte de la sinagoga de Satanás? ¿Por qué fueron llamados parte de la sinagoga de Satanás? Porque se habían ido en contra de la iglesia de Jesús. Se habían ido en contra de aquellos que ellos señalaban como ateos. Como no estás en mi grupo, tienes que ser ateo. Nosotros también corremos el riesgo que corrieron los judíos en ese momento. No piensen que son ellos y nosotros acá. Tú y yo corremos el riesgo de ser también parte de la sinagoga de lo que Jesús llamó la sinagoga de Satanás. Nosotros corremos el riesgo. Cuando mi religión no es mi relación, soy parte de la sinagoga de Satanás. Cuando para mí es más importante la tradición que la gente, soy parte de la sinagoga de Satanás, porque eso no es parte de la sinagoga de Jesús. Cuando ganar un argumento es más importante que ganar un amigo, soy parte de la sinagoga de Satanás. Cuando la apariencia es más importante que un corazón limpio, soy parte de la sinagoga de Satanás. Cuando chismeo más de otros de lo que hablo de Jesús, soy de la sinagoga de Satanás. Cuando pienso que soy mejor que otros por la religión que practico, por la comida que como, por cómo me visto, por mi liturgia o por cómo he decidido vivir, muy probablemente soy de la sinagoga de Satanás. Recuerden algo, familia. Recuerden algo, por favor. Recuerden algo. La apostasía no llega cuando dejas la iglesia. La apostasía no llega cuando yo dejo la iglesia, sino cuando olvidamos la misión. Yo puedo estar en la iglesia con cero misión en mi corazón y ya apostateé. Los judíos iban a la iglesia fielmente, pero la misión verdadera de Dios ya no estaba en su corazón. La misión de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo ya no estaba en su corazón. Se habían encargado de llenar de fruto, de crecer, hacer crecer los reinos de este mundo, que están enfocados en poder, en orgullo, que están enfocados en odio, en control, versus el reino de Jesús, que está enfocado en el amor y en la compasión, ese reino eterno donde Dios es rey. Punto. La apostasía no llega cuando dejas la iglesia, sino cuando olvidas la misión. Nuestra misión es amar a Dios y al prójimo. Ahora, hermanos, quizás hasta aquí la carta fue fuerte para ellos y para nosotros. Y Jesús, que nos ama tanto, Jesús te ama tanto, tanto, tanto. Jesús me ama tanto, 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 que a pesar de que yo he metido la pata tantas veces y las que faltan, Él me sigue abrazando y diciéndome, hey, Gama, echa para acá. Tengo que corregirte en esto, pero lo voy a hacer abrazándote. Lo voy a hacer apretándote tanto hasta que el aire se te vaya y tengas que tomar aire nuevo. Lo voy a hacer mientras suspiro tu nombre a tu oído. Ese es el Jesús que nos presenta la Biblia. Y ese Jesús tan amoroso le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu pobreza aunque eres rico, yo también conozco tus enemigos, yo sé por lo que estás pasando. Habiendo dicho eso, no temas. No temas. No temas. ¿Lo leímos ya o no? Ya lo leímos. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. Yo no sé por qué algunas personas parecieran sufrir más que otras. No lo entiendo.
Y confío en que Dios me lo va a explicar en el futuro. La lluvia debe caer sobre todos. Los momentos difíciles van a llegar sobre todos nosotros, pero hay gente que parece que viven bajo un huracán categoría 5. Todo el tiempo. Aquí Jesús les dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y hay muchas maneras de interpretar eso, yo no voy a entrar allí, pero sí quiero resaltar lo siguiente. El hecho de que Juan escriba tendréis tribulación por 10 días, el mensaje de Jesús, a mí me recuerda algo especial y yo no sé si tú lo ves. Si no lo has visto, yo te lo digo. ¿Qué significa que haya puesto un periodo de tiempo al lado de eso? Que el sufrimiento tiene una fecha de expiración. Que esto no es para siempre. Que van a haber momentos difíciles, sí, los vas a tener. Ojalá y no sean tantos, de corazón te digo, como un amigo más. Pero Dios sabe todas las cosas. Y llegará el momento en que Él nos va a decir, hey, confórmate con mi gracia. Señor, pero quítame esto. Confórmate con mi gracia, como le dijo a Pablo. Y que nosotros en respuesta podamos decir, yo vivo contento. Yo vivo complacido con lo que Dios me ha dado. Yo vivo complacido. Saben que el sufrimiento y la tribulación tiene fecha de expiración. Entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? Yo te digo, porque aquí está la promesa del corazón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios es fiel y su promesa es que tú vas a recibir la corona de la vida. Esa corona no de reinado, sino de vencer, de lo que le colocaban los griegos a los atléticos. Lo lograste en el nombre de Jesús. Jesús te trajo. En ese momento vamos a entender eso. Que yo pasé la meta, Señor. Sí, la pasé. No, yo no la pasé. Dios me cargó. Jesús me cargó en su gracia. Y si hay alguna corona, nos la vamos a quitar y la vamos a poner a sus pies. Y mientras eso sucede, Dios quiere darte una promesa especial. Y es que te va a reconstruir permanentemente ante los ojos de aquellos que te destruyeron temporeramente. Lo voy a repetir una vez más. Dios te reconstruirá permanentemente justo frente a aquellos que te destruyeron temporeramente. Yo oída, dice Jesús. Yo he visto tu sufrimiento, he visto que has sufrido. Te conozco tus obras, conozco lo que otros llaman pobreza. Yo sé, yo te he visto hasta tus enemigos. No temas y mantente fiel hasta la muerte, porque tu sufrimiento tiene fecha de expiración y está bien cerquita. Toca al que está a tu lado y dile, está cerquita ya. Está muy cerca, muy cerca, muy cerca. En el nombre de Jesús. Amén.